Buenas, en sus hogares cerrando la noche, que como de costumbre llega a sus hogares a través de Carivisión, Canal 26, Sistema de Cable Altiz, 26 Claro, 22 Aster. Y como cada semana nos encontramos aquí con el señor Giovanni Almonte y don Fausto Pérez y Espinosa para hablar de salud y seguridad social en la República Dominicana. Buenas noches, don Junior, buenas noches, don Fausto. Aquí estamos como cada noche presto y sobre todo agradecido de que ustedes nos permitan entrar a sus hogares. Así es, vamos a pasarle la antorcha al señor Fausto Pérez Espinosa para que de inmediato nos ponga en contacto con el invitado que tenemos esta noche. Sí, buenas noches Junior, buenas noches Giovanni, buenas noches amigos televidentes. En la noche de hoy de Salud y Seguridad Social tenemos un invitado que celebra con nosotros nuestro primer año de este programa, de este segmento de Salud y Seguridad Social. Fue la persona que vino por primera vez a nuestra humilde presentación del segmento y nos acompaña el señor Superintendente de Salud y Riesgos Laborales, el doctor Pedro Luis Castellanos, al cual le damos la más cordial bienvenida. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Bienvenido otra vez. Gracias. Lo único que falta aquí son las velitas. Sí. Vamos a celebrarlo. Los amables televidentes van a tener que perdonar que de vez en cuando voy a toser. Es porque estoy saliendo de un cuadro gripal, pero no quise perderme la celebración de este aniversario. Gracias. Estuvo en la primera y en el primer aniversario y para nosotros es un placer tenerlo acá, doctor. Y nos gustaría que usted nos diera las impresiones de cómo va el sistema de seguridad social, cómo van los procesos de mejora, de avance que se han venido dando desde que usted llegara a la CISARRIL. ¿Cómo usted ve el panorama de los próximos días, de los próximos meses y años del Sistema Dominicano de Seguridad Social y qué de novedoso tenemos en este momento? Bueno, yo creo que siempre hay que recordar a los ciudadanos, a la ciudadanía, que el seguro familiar de salud, la parte de salud, ustedes saben que el sistema de seguridad social nuestro tiene 3 seguros: el seguro de salud, el seguro de pensiones y el seguro de riesgos laborales. El seguro de salud, que es el seguro familiar de salud, ha tenido avances importantes desde su inicio, desde que se aprobó el marco legal en el año 2001. Es bueno decir que antes de esa fecha, apenas 7-8% de la población nuestra contaba con seguridad social, protección en salud por la seguridad social. Bueno, ahora andamos más de 75% de la población. Eso se dice fácil, pero eso ha significado que nuestro país ha pasado de ser uno de los países con más baja tasa de protección y seguridad social en salud a ser uno de los de más alta tasa de cobertura, de afiliación, de protección en seguridad social para la salud en el continente. Digo el continente porque con excepción de Canadá y Costa Rica, que tienen cobertura universal, la gran mayoría de nuestros países en el continente tienen coberturas que no alcanzan todavía el 100% de la población. Nosotros vamos para allá. Seguimos creciendo y haciendo el esfuerzo para que toda la población esté cubierta, esté afiliada. Pero ese no es el único beneficio. O sea, la población puede recordar que antes de la existencia del actual seguro familiar de salud, lo que teníamos cubría solamente al trabajador y solo cubría a las madres durante el embarazo y a los niños solo durante el primer año de vida. El seguro familiar de salud cubre a todo el núcleo familiar y durante toda su vida, hasta el momento en que incluso cubre a los padres y madres siempre que se incorporen como dependientes adicionales. Es más, nosotros pensamos que debería cubrir, como dice la ley, inclusive hasta un 3er grado de vinculación familiar. Eso lo dice la ley, y el reglamento también del Seguro Familiar de Salud,
Pero bueno, por distintas razones no se ha logrado implementar. Nosotros hicimos una resolución sobre esto y fue apelada, el Consejo está por decidir. Pero el hecho es que la protección es del núcleo familiar, no es de una sola persona dentro de la familia. Por otra parte, hay un catálogo explícito de cobertura, de prestaciones, a las cuales los afiliados tienen derecho y por lo tanto cuando no se les cumple tienen derecho a reclamar. Hay instituciones cuya responsabilidad es velar porque se cumplan esos derechos de los afiliados, la vida, nosotros mismos, la Superintendencia de Salud, el Consejo, etc. Tiene regulaciones, en fin, hay avances importantes y no solo ha impactado en términos de protección a las familias, yo creo que siempre hay que destacar que ha tenido un impacto económico tremendo. Sería muy difícil comprender lo que ha ocurrido con las inversiones en servicios de salud, tanto a nivel público como privado, si no existiera el seguro familiar de salud. Nosotros hemos pasado de ser, por ejemplo, a nivel privado, uno de los países con menor desarrollo de instalaciones. Y yo recuerdo incluso hace 25, 30 años que en broma se decía que si uno se enfermaba tenía que tomar aspirina. Y si la aspirina no le funcionaba tenía que tomar Panam, e irse a otro país para que le resolviera. Ahora no, nosotros somos un país líder en el continente y particularmente en el área del Caribe, en disponibilidad y capacidades tecnológicas en el campo de la salud, tanto a nivel privado como a nivel público. Y seguimos mejorando. Hemos pasado a ser un país incluso atractor de personas que vienen de otros países a recibir tratamientos de salud en nuestro país. Eso tiene mucho que ver con el hecho de que el Seguro Familiar de Salud ha organizado un mercado que es un mercado seguro, tanto para el sistema público como para el privado. Ahora, eso no significa que no tenemos desafíos para superar. Y yo creo que esto es importante. Tenemos que desarrollar la atención primaria. Y ahora es uno de los temas que esperamos que vamos a salir de eso. Tenemos que lograr que se afilie el 100% de la población. Tenemos que encontrar una mejor manera de gerenciar, de dar cobertura al alto costo, a los medicamentos y procedimientos de muy alto costo que están golpeando el presupuesto familiar. Y tenemos que encontrar algún mecanismo que permita de alguna forma tener precios de referencia o regular los precios de los medicamentos de consumo masivo, de manera que sean accesibles para toda la población. Tenemos desafíos, pero justamente el Consejo Nacional de la Seguridad Social y la Superintendencia hemos estado trabajando justamente en esos desafíos. Aumentar la afiliación, modificar el catálogo de prestaciones para adecuarlo a las necesidades actuales, reducir el gasto de las familias, desarrollar la atención primaria, desarrollar nuevas formas de gestión del alto costo, de muy alto costo, y el tema de los medicamentos de consumo masivo. En esa parte, escúchame, Junior, me interesa mucho cuando usted habla del alto costo y de los medicamentos y la posibilidad de que las personas tengan esa misma característica a través de un medicamento genérico a un mejor precio. ¿No se ha logrado poner un acuerdo o llegar a un acuerdo en que los médicos, las clínicas, pues le den la oportunidad de usar medicamentos genéricos en algunos casos? No necesariamente genéricos. El catálogo de servicios del Seguro Familiar de Salud establece que los medicamentos deben ser prescritos por la nomenclatura internacional, es decir, por el componente básico, por la sustancia activa que contiene este medicamento, no por marca. Si el médico que prescribe el medicamento por alguna razón considera que tiene preferencias por alguna marca en particular, lo puede poner entre paréntesis. Pone el producto, el principio activo, y puede poner entre paréntesis la marca. Eso no es nuevo, eso ya está en el catálogo desde hace varios años.
Lo que estamos impulsando es que se cumpla, de manera que las personas puedan tener un margen de conversación, de diálogo cuando se llega a la farmacia. Lo otro que estamos tratando de impulsar, y tal vez en los próximos meses lo logremos, es que en cada farmacia esté disponible la tabla de los productos que están cubiertos por el Seguro Familiar de Salud, en el catálogo del Seguro Familiar de Salud, de manera que si alguna persona tiene dudas o en algún momento dado hay discrepancias, pueda el afiliado decir: yo quiero ver la tabla de la cobertura. Yo creo que eso sería interesantísimo, porque Empoderar a la gente. los usuarios están a merced de lo que le diga el dependiente de la farmacia. Eso te lo cubre o no te lo cubre. O llaman al seguro, te dicen: no, el seguro dice que no cubre eso. Pero es una conversación entre el dependiente de la farmacia y el representante del seguro, de la cual el afiliado no participa ni tiene conocimiento. Ni tiene herramientas para poder defenderse. Eso es una característica en general de los servicios, de prestación de servicios de salud en el mundo. O sea, la diferencia de información que hay entre la persona que tiene la necesidad y la persona que tiene la responsabilidad de darle el servicio. Generalmente la persona tiene menos información y menos posibilidades de discutir y de negociar sobre ese tema. Pero debo decir que también hemos desarrollado, ya lo tenemos como beta, versión beta, prototipo en prueba, una aplicación para que las personas puedan tener en su celular el catálogo de prestación. De manera que una persona, cuando le hagan una indicación, él puede buscar en su celular si ese medicamento está o no se lo cubre. Cubierto. No solo medicamentos, también procedimientos. Si se lo cubre o no. ¿Y cómo se lo cubre? Se cubre 100%, cubre solo un porcentaje, etc. Todavía está a prueba. Hace unos meses que lo abrimos para poner a prueba. Hemos recibido muchas sugerencias y yo invito a los amables televidentes a que lo busquen, bajen esa aplicación, no sé si se puede decir la marca. No es una app, todavía está solo para Android, pero estamos desarrollándolo también para Apple. Para Apple, sí. Allí queremos que lo utilicen para que nos hagan sugerencias y nos digan: mira, esto puede mejorar de esta manera, esto conviene ponerlo de otra forma. Pero detrás de esa aplicación la idea es exactamente la que les dije. O sea, que una persona, cuando llegue a una farmacia, bueno, primero que le pueda decir a su médico: mire, está bien, pero por favor, póngame cuál es el contenido de ese medicamento para cuando yo llegue a la farmacia poder buscar por el contenido. Porque esta aplicación, además, no solo le va a decir si lo cubre o no lo cubre, sino todas las marcas que están legalmente aprobadas en el país que contienen ese producto. Sí, doctor. No es que la persona y con el profesional de farmacia, por supuesto, orientándolo, puedan conversar y dialogar acerca de los intereses del afiliado. Doctor, uno de los elementos fundamentales, de los pilares que todos los sectores dicen es necesario que se implemente, es el tema de la atención primaria. ¿Todo el mundo está de acuerdo? A mí me gustaría, antes de atención primaria. Atención primaria, hay un problema que yo digo que impide que las sociedades avancen. Cuando la ciudadanía no confía en sus instituciones, es muy difícil que se logren avances y se desarrollen. Y pienso que el sistema como tal no escapa de esta debilidad. No solo en el aspecto relacionado al tema de las pensiones, sino también al tema de la salud. La ciudadanía todavía no tiene la suficiente confianza, entienden que a pesar de lo que cotiza, se le está estafando con el seguro familiar de salud. Entonces, ¿cómo lograr? Claro, esto está muy articulado, entiendo yo, al tema de que la gente entienda que le están cubriendo sus necesidades de salud, que muchas veces entiende que no, que paga un servicio que al final lo que le cubre es una cuestión muy ínfima. Ese tema, ¿cómo lo percibe la superintendencia? Sí, mira, que la ciudadanía se queje no es malo.
No, eso es muy bueno. O sea, demuestra que tiene conciencia del valor de ese servicio y también de que tiene derechos. Tiene conciencia de que no son favores que le están haciendo, que son derechos. Todas las quejas que llegan a la superintendencia, la mayoría de las cuales llegan por vía de la DIDA, la Dirección de Información y Defensa, o directamente a la superintendencia, una minoría. Todas son investigadas, son procesadas, la gran mayoría se resuelven con una llamada telefónica, porque es una de estas situaciones que ustedes describieron antes. Normales. De que por error o por otras razones le dijeron que algo no estaba cubierto, cuando en realidad sí lo está. Pero es bueno decir lo siguiente. ¿Por qué hay insatisfacción? No siempre hay insatisfacción porque tiene un seguro, o por quien lo está asegurando, o por quien le está prestando el servicio, sino porque tiene una expectativa de lo que debe ser un sistema de seguridad social en salud. Y esencialmente un sistema de aseguramiento social en salud es un nivelador social. Es un sistema que reduce y borra las diferencias sociales en el momento que necesita el servicio. Y nosotros todavía no hemos llegado a eso, entre otras cosas, porque hay copagos muy altos que se le cobran a los pacientes, porque nuestro catálogo de prestaciones está hecho en base a procedimientos y no en base a enfermedades y necesidades. Y cuando está hecho, los catálogos que en el mundo existen, hechos en base a procedimientos, que no son muchos de paso, tienen la siguiente calamidad: cada día aparece un procedimiento nuevo. Y ese procedimiento nuevo, el médico tratante puede considerar, no siempre, que tiene ventajas sobre el anterior. A veces incluso son ventajas económicas. Sale más barato el procedimiento nuevo. Eso pasa, por ejemplo, con la cirugía laparoscópica, frente a la cirugía abierta, convencional. Pero si no está explícitamente, cuando el catálogo está hecho por procedimientos nombrados, designados, si no está explícitamente, le van a decir que eso no está cubierto. Aunque el problema de salud para el cual ese procedimiento está indicado, está cubierto, pero con otro procedimiento que a lo mejor ya pasó de moda, o no se usa, o no es el adecuado en este momento. Ese es uno de los cambios que hay que hacer en el catálogo, pero no es fácil. Hay que poco a poco ir migrando el catálogo de procedimientos explícitos a problemas de salud. Por ejemplo, si usted es diabético, el catálogo tiene que contener la idea de que la atención a un paciente diabético completa está cubierta. No que está cubierto el examen de glucosa en sangre, que está cubierto el examen del ojo, que está cubierta la toma de la presión arterial. No, todo, porque usted va a ser diabético prácticamente toda su vida y su calidad de vida va a estar vinculada a ese tema de que usted es diabético. Y sabemos que una persona diabética adecuadamente atendida puede perfectamente vivir, la mayoría por lo menos de los pacientes, una vida normal desde el punto de vista profesional, ocupacional, familiar. Y todos conocemos personas que tienen esas características. Pero mal atendido o incompletamente atendido, hay gente que dice que es un asesino silencioso la diabetes, igual que la hipertensión. Pero a mí no me gustan mucho esas expresiones medio terroríficas, pero la verdad es que mal atendido conlleva complicaciones severas y muchas de ellas pueden ser incluso irreversibles. Entonces, el migrar poco a poco el catálogo, de un catálogo que está por prestaciones explícitas a un catálogo que cada vez más cubra problemas de salud y la atención integral, nos va a llevar un tiempo. Pero por cierto que en ese camino está la atención primaria. Justamente eso enlaza con la inquietud de Fausto a propósito de la atención primaria. Sí, de la atención primaria, porque conlleva expectativa de una persona de que yo necesito atención primaria, dicen las administradoras de riesgo de salud, para poder tener equilibrio financiero y que no todo vaya al especialista. Dicen, el paciente reduce el gasto de bolsillo, nivela, como usted dice, la atención.
hemos visto en la prensa recientemente que se convoca a Comité Interinstitucional de la Superintendencia para presentar una propuesta. ¿Esta propuesta de qué trata? ¿Qué es lo novedoso? ¿Y en qué podremos armonizar para que todos los actores podamos impulsar de manera conjunta esta propuesta? Es bueno decir que por decisión del Consejo Nacional de la Seguridad Social, en el último trimestre del año pasado, el Consejo solicitó a la Superintendencia de Salud que le presentáramos una propuesta de cómo incluir en el catálogo de prestaciones del Seguro Familiar de Salud las prestaciones correspondientes a la atención primaria. Nosotros con esta propuesta estamos respondiendo a esa, después de varios meses de trabajo, de profundizar, de consultar, de tratar de lograr consensos, etc. Y hemos convocado, como bien dijiste, al Comité Interinstitucional. De hecho lo habíamos convocado para esta semana, por solicitud de algunos sectores que querían más tiempo para estudiarla. Se pospuso por 2 semanas. ¿Qué contiene? Lo primero que me gustaría decir es que una cosa es atención primaria y otra cosa es primer nivel de atención. El primer nivel de atención es parte de la atención primaria, pero no es la atención primaria. La atención primaria es una forma de abordar los problemas de salud con un énfasis en prevención y en promoción de la salud. Y además con un enfoque integral, continuado, garantizado. Prevención, que es prevención primaria, o sea, evitar que se enfermen. Prevención secundaria, evitar que se complique. Prevención terciaria, si se complica, evitar que sean lesiones irreversibles y irrecuperables, y así sucesivamente. Entonces, la esencia de la atención primaria es la prevención y es la cobertura integral de estos problemas, justamente para... No es solamente evitar que se enferme, es que si se enferma, evitar que se agrave. Si se agrava, evitar que el daño sea irreversible. Entonces, la propuesta contiene, por un lado, incluye el primer nivel de atención, una propuesta de cómo integrar en el catálogo del Seguro Familiar de Salud las prestaciones, las coberturas correspondientes al primer nivel de atención, e incluye también integrar al catálogo de prestaciones las coberturas correspondientes a la prevención secundaria, o sea que sobre todo para diabetes e hipertensión. ¿Por qué para diabetes e hipertensión? Bueno, por algún lado había que empezar. Porque y 2 dolencias muy comunes. ahí viene. Muy común. No solamente que son de alta frecuencia, alrededor del 30% de nuestra población adulta es hipertensa y alrededor del 11-12% es diabetes. Pero no es solo que son muy frecuentes, sino que además la evidencia científica es abrumadora a favor de la idea de que es perfectamente controlable y prevenible si se maneja adecuadamente, sobre todo si se diagnostica tempranamente y se garantiza una atención integral. Entonces, no solo incluye el primer nivel de atención, sino también cobertura de servicios de prevención secundaria para la diabetes y para la hipertensión. ¿Qué significa esto? El primer nivel de atención es un enfoque totalmente diferente a otros niveles de atención. El primer nivel de atención son servicios que se ofertan a toda la familia y que se ofertan de acuerdo a lo que son los problemas prioritarios en cada momento de ese ciclo de vida. O sea, ¿qué incluye el primer nivel de atención? Atención integral del recién nacido, atención integral del menor de 1 año, atención integral de los menores de 5 años, atención integral de los escolares, atención integral de adolescentes, de las mujeres en edad fértil, de los adultos, trabajadores, hombres y mujeres, de las personas adultos mayores. Para cada uno de esos momentos del ciclo de vida hay problemas que son prioritarios para ser prevenidos o para ser diagnosticados tempranamente y ser adecuadamente manejados. Por supuesto, cuando una persona
detectada su problema tempranamente, requiere una atención especializada que no existe en el primer nivel de atención, pues debe ser referido a otro nivel de atención de mayor complejidad. Y acá aprovecho para decir, la propuesta no quita ninguno de los derechos que ya existen dentro del catálogo de prestaciones para los afiliados. Lo que hace es ampliarlo. Tampoco lo quita para ninguno de los prestadores de servicios de salud. Amplía las oportunidades de trabajo, sobre todo para los médicos, pero también para enfermeras y para otros, con un número de decenas, probablemente miles, de establecimientos de primer nivel que van a empezarse a desarrollar. ¿Por qué se invierte en clínicas de alto nivel de tecnología? Porque hay un mercado que lo paga. Pues en la medida que haya un mercado que paga las prestaciones de primer nivel, van a aparecer también por todo el país establecimientos de primer nivel. ¿Y quiénes trabajan ahí? Médicos de familia, pediatras, ginecobstetras, enfermeras, promotores de salud, dietistas, etcétera. O sea, eso va a significar un mercado de trabajo para los profesionales del campo de la salud que no existe en este momento. Nosotros tenemos un número importante de profesionales de la salud que andan buscando empleo, buscando trabajo, buscando oportunidades de trabajo. El desarrollo del primer nivel de atención va a significar una ampliación muy grande, considerable, de las oportunidades de trabajo para los profesionales de la salud, médicos, enfermeras, etc. Pero también para los especialistas de otro nivel, porque ¿quién maneja la diabetes? Los internistas, los endocrinólogos, los diabetólogos, y esos son especialistas, son subespecialistas, especialistas de alto nivel. Van a tener la oportunidad de contratar un paquete completo de atención integral de personas que son hipertensas. En el caso de la diabetes, personas que son diabéticas. Y ha sido calculado el costo de manera que sea adecuado para cubrir las necesidades. Entonces, eso va a significar, si usted saca la cuenta, el 30% de la población adulta de este país, que son hipertensos, ¿de cuánto estamos hablando? Estamos de 7,5 millones. Llega a 2 millones. Llega a 2 millones. Imagínense que sea solo en el contributivo, para que saquemos más fácil la cuenta. Casi 5 millones. 3.5 millones. Están 4 millones. 4.200.000. Están en el contributivo. De eso supongamos que la mitad son adultos. 2 millones y pico. 30% de eso es más de 1 millón. 900,000 personas. ¿Cuánto? 900,000. Casi 1 millón. Claro. 900,000 personas que tienen que tener servicios por especialistas de ese nivel para atender su problema de diabetes, pero igual de hipertensión, pero lo mismo podemos decir para la diabetes. Discúlpeme, superintendente, discúlpeme, creo que debemos de irnos a una pequeña pausa para poder darle seguimiento a esta conversación y sobre todo permitir a los amigos televidentes que se tomen una copita de agua y vayan al baño y retornen. Sí. Vamos a la pausa, volvemos en breve con esta interesante entrevista. Retornamos con Cerrando la Noche, amigos televidentes, en una interesante entrevista con el doctor Pedro Luis Castellanos, superintendente de Salud y Riesgos Laborales. Y mientras estábamos en la pausa conversamos bastantes cosas aquí para preparar un menú para ustedes lo suficientemente eficiente. Doctor, hablábamos de atención primaria, hablábamos de primer nivel de atención. Dentro de todo este proceso de primer nivel de atención, ¿en qué juegan las clínicas privadas, su colocación? ¿Pueden las clínicas privadas aperturar o podrían, ante la eventual entrada en vigencia de este primer nivel, aperturar ellas mismas sus propios niveles de atención o habilitarlo en sus instalaciones próximas? ¿Cómo pudieran ellos incorporarse? No veo ninguna razón para que no lo puedan hacer, o sea, y la propuesta no incluye ninguna restricción de esa índole. Okay. Y al contrario, ojalá los grandes centros públicos y privados desarrollen redes de servicios de atención primaria, incluyendo tanto servicios de primer nivel de atención como servicios de prevención secundaria y terciaria. Lo único que hay que tener en cuenta es el hecho de que
un servicio de primer nivel no es una consulta externa descentralizada. Esta es otra forma de atender. O sea, un servicio de primer nivel tiene una población asignada. O sea, y ese servicio es responsable de esa población en sus distintas edades. Por lo tanto, su composición en términos de personal es diferente a la composición, digamos, de un consultorio, de un especialista en particular. Cuando habla de una población asignada, de hecho se está metiendo el tema del famoso médico familiar o de cabecera. Más o menos, pero seguramente va a haber una diferencia entre el régimen subsidiado y el régimen contributivo. Porque la red de servicios prestadores en el régimen subsidiado es predominantemente la red pública, no solo, pero es predominantemente la red pública, mientras que en el régimen contributivo se incluye la red pública y prestadores la privada. Las personas podrán elegir el lugar y esa donde es la quieren. diferencia. En el caso del régimen subsidiado, la asignación la hace, porque ya existe, la hace el Servicio Nacional de Salud, de acuerdo a su territorio donde están ubicados. De todas maneras, la propuesta prevé la posibilidad de que si una familia o una persona asignada a un determinado establecimiento de primer nivel, por alguna razón, le conviene más otro establecimiento, pueda cambiarse. Sí, establece un procedimiento para cambiar. Hay familias que en viven... el subsidiado. Ah. Estoy hablando del subsidiado. En el caso del contributivo, de acuerdo a la ley, la persona puede escoger el servicio en el cual quiere que lo registre. Lo que sí se propone es que sea obligatorio estar registrado en algún establecimiento de primer nivel. ¿Pero esto implica de alguna manera tener control del territorio? No necesariamente. De alguna manera. Sí, porque uno presume que la mayoría de las personas van a preferir el establecimiento que esté más cerca de su residencia, pero no necesariamente. No necesariamente, porque puede vivir en la zona oriental, pero su actividad prefiere laboral la hace de este lado de la ciudad, entonces le conviene donde más tiempo O esté. a veces ocurre que por alguna razón tiene preferencia con determinados profesionales o con determinado lugar para ir a atenderse. En fin, lo importante es que las personas afiliadas en el régimen contributivo, de acuerdo a la propuesta, recuerden que es una propuesta y que quien tiene que aprobar en definitiva es el Consejo Nacional de la Seguridad Social, puede, en el caso del régimen contributivo, porque eso está en la ley le garantiza al afiliado en el régimen contributivo la libertad de escoger sus prestadores. Entonces, también en el primer nivel de atención tiene, según la propuesta, el derecho de escoger a cuál establecimiento de primer nivel quiere que lo afilie. Y se puede cambiar. En el caso de que no esté contento después con el servicio, puede cambiarse. Okay. Y el tema de la remuneración a los prestadores de ese servicio, ¿cómo estará establecido? Sí, eso es muy importante. Bueno, déjenme decirle que se han hecho todos los cálculos actuariales, de costo, etcétera, para que exista la posibilidad de retribuir adecuadamente pues, a los servicios que se prestan. De todas maneras, las tarifas no las fijamos nosotros, las tarifas las fija el Consejo por recomendación del comité. Hay un comité especial de tarifas y honorarios que prevé la ley 8701. Pero los cálculos de costos, los cálculos actuariales se han hecho de tal manera que sea adecuado para que se pueda cubrir. Pero la forma de contratación es diferente. Porque como tiene una población asignada, cautiva. Que es cautiva, o sea, cautiva mientras no se cambie, porque si no está satisfecha se va a cambiar para otro, pero pasa a ser cautivo de otro establecimiento. Entonces, hay una forma de contratación diferente que no es por cada servicio que le preste, sino que es por el conjunto de la población y con estímulos vinculados a los resultados. Justamente esa era la pregunta, porque he escuchado que en otros países hay estímulos a resultados. ¿Qué es estímulo a resultados? Mientras menor es la cantidad de personas que ingresan a los centros de atención, ¿cómo serían estos? Más especializados. Mejor calidad de trabajo se presume que tiene ese centro de atención primaria. Sí, aunque nosotros preferimos en el país que los estímulos sean más por resultado en el paciente. Por ejemplo,
usted tiene 100 embarazadas, entonces hay un protocolo que dice que usted tiene que darle un mínimo de 3, 4 o 5 consultas prenatales a esa embarazada, que tiene que hacerle tantas vacunas durante el embarazo, que tiene... Entonces, en la medida que cumpla eso, ese programa, un 90%, un 98%, entonces tiene un incentivo económico por haberlo cumplido. Incentivo de cumplimiento. De cumplimiento. También de resultados, por ejemplo, en los servicios de prevención secundaria de diabéticos y de hipertensos que les comenté, que ya no son del primer nivel, pensamos que lo conveniente son indicadores que no solo también de cumplimiento de los protocolos establecidos, sino también de evitar las complicaciones. O sea, si una persona es diabética y permanece siendo diabética 1 año, 2 años, 3 años, es que está siendo bien atendida, si no tiene complicaciones. Por lo tanto, ese servicio debe ser estimulado, debe ser retribuido porque está haciéndolo bien. Antes de una pausa, ¿esos centros de atención primaria tienen la posibilidad de sus instalaciones tener imágenes, laboratorio, máquina de diálisis? ¿Tienen esa posibilidad? En la propuesta está, pues, no, la diálisis no es un servicio ya de pasa a otro ¿Por qué? nivel. El tema de capacidad resolutiva. Pasa a otro nivel. Pero sí, algunos servicios de imagen, algunos de laboratorio. Pero no necesariamente tiene que tenerlo ahí. Porque fíjense, el sistema de seguridad social no define cuál es el modelo de atención. Lo que el sistema de seguridad social define es cuáles servicios el paciente tiene derechos y por lo tanto los contrata. Y cuando se pone en el catálogo que una persona tiene derecho, si es tosedor crónico, por ejemplo, a que le tomen un examen de esputo y dependiendo del resultado le hagan una radiografía, eso está costeado. Ahora, eso no quiere decir que el aparato de rayos X necesariamente tenga que estar ahí. Centro. O sea, puede estar en otro lugar. Puede estar referido. Porque se pueden hacer convenios entre un establecimiento de primer nivel y un laboratorio, o varios laboratorios y una farmacia. Un punto importante, porque no quiero que se me olvide, es que los servicios de atención primaria incluyen los medicamentos e incluyen los exámenes diagnósticos. Todos los medicamentos esenciales que corresponden de acuerdo a ese nivel de atención, de acuerdo a los protocolos y guías clínicas al primer nivel de atención o a los servicios especializados para atender diabetes e hipertensión, todos esos medicamentos están costeados dentro de lo que se está incorporado como costo para el plan básico, de manera que el paciente lo tenga garantizado. Perfecto. Señores, yo creo que es la primera vez en el tiempo que estamos viendo el Sistema Dominicano de Seguridad Social que se está elaborando una propuesta en firme, costeada, documentada, referida, para someterla al Consejo Nacional de la Seguridad Social. Yo entiendo que esta propuesta tendrá su momento de análisis el próximo 26 en el Comité Interinstitucional, luego irá al Consejo, pero en este caso nosotros le vamos a pedir a ustedes, amigos televidentes, que nos esperen un momentito para que sigamos tratando otros temas de interés de salud y seguridad social del Sistema Dominicano de Seguridad Social de la República Dominicana. No se muevan. Vamos con cerrando la noche esta conversación con el superintendente de salud, el doctor Pedro Luis Castellano. Y hay varios temas que todavía están pendientes de desarrollar. Tú hablabas de las resoluciones nuevas, pero hay un tema que me gustaría que lo veamos en esta parte final. Y es el tema relacionado a las necesarias reformas al sistema, doctor, no para garantizar el equilibrio económico, sino para garantizar derechos de los afiliados. Ver cómo armonizamos esto con las novedades del Consejo. Sí, mira, todo sistema tiene que estar permanentemente en cambio, en ajuste. Hace unos 2 años o un poco más, yo comencé a hablar con los distintos actores del sistema
señalándole la necesidad de que el sistema empezara a introducir innovaciones y cambios de manera progresiva y consensuado, de manera que no fueran motivos de conflicto, perdonen, sobre la base de que si el sistema no innovaba, se iba a ver enfrentado a muchos conflictos entre los prestadores y los aseguradores, conflictos entre los afiliados y los prestadores, afiliados y aseguradores. Y señalaba, insistía mucho en que tenía que ser consensuado estos procesos de cambio. Bueno, desafortunadamente, por distintas razones, eso no fue posible porque muchas de las decisiones terminaron siendo apeladas y suspendidas. Entonces se cerraron muchas puertas innecesariamente. Y eso ha conllevado a una situación de tensión dentro del sistema, que la única manera de salir de allí es innovando, es desarrollando cambios como esto de la atención primaria, revisando el catálogo, revisando las tarifas y honorarios y cumpliendo los derechos de los afiliados. Pero no es lo mismo hacerlo en un diálogo, en un acuerdo, en un consenso, que tener que hacerlo cuando hay conflictos, cuando hay presiones, que no ayudan, en general, no favorecen el hacer, digamos, los cambios necesarios. Claro que hay que introducir innovaciones. Esas innovaciones tienen que hacerse en el marco legal existente. Hay cosas que requieren cambiar en la ley. Voy a poner un ejemplo de algo que es indispensable que la ley se modifique. En la ley se previó que todos las ARS, las administradoras de riesgos de salud, que están relacionadas y son responsables de gestionar el seguro familiar de salud, el plan básico, tenían que ser reguladas por la superintendencia y también los planes complementarios que corresponden a esos afiliados. Sin embargo, no se previó que podía haber otro tipo de planes de salud que se desarrollaran en el país. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Que empresas de seguro, que no son ARS, empresas de seguro, han empezado desde hace un tiempo a vender planes de salud, a lo cual tienen pleno derecho, es una economía de mercado. Pero esos planes de salud no están regulados, están fuera de la regulación de la Superintendencia de Salud. Y cada vez más tenemos reclamos, quejas de los afiliados de que, con razón o sin ella, pero se quejan de que no les cumplen con un determinado servicio, con una determinada prestación. Y cuando vamos a averiguar, dicen, no, ese es un plan voluntario que es de una empresa de seguro. No es un plan del Seguro Familiar de Salud, ni es un plan complementario. Un plan élite. Tenemos las manos amarradas. Entonces, eso es algo que hay que modificar en la ley. Todos los planes de salud prepagados que haya en el país tienen que ser regulados por una sola superintendencia para garantizar que hay coherencia entre unos y otros y sobre todo para garantizar que no debilitan lo que es la política pública, que es el seguro familiar de salud. Otra consecuencia que ha tenido eso, estoy dando solo como un ejemplo, hay varias cosas que son necesarias modificar en la ley para mejorar el seguro familiar de salud, pero hay muchas cosas que no necesitan modificar la ley. Actualizar el catálogo de prestaciones, por ejemplo, no necesita. Eso es algo rutinario. No necesita modificar la ley, eso está en la ley. Todo lo que les he dicho de mejorar cómo se gestiona el alto costo, lo que les he dicho de avanzar hacia tener precios de referencia para los medicamentos de alto consumo, el desarrollo de la atención primaria, las nuevas formas de contratación y pago, eso no necesita modificar la ley. Eso lo podemos ir cambiando en la medida que se construyan los consensos necesarios y los estudios técnicos que lo sustenten y que demuestren que es posible. Y yo sigo pensando, nosotros en la superintendencia seguimos pensando que al sistema le conviene un clima consensuado, un clima de buenas relaciones entre los diferentes actores clave del sistema. Y que hay que evitar situaciones conflictivas.
Y la forma de evitar estas situaciones conflictivas, obviamente, es que todos nos comprometamos a cumplir y nos dispongamos todos a, juntos, ir identificando los cambios y las innovaciones que el sistema necesita para ir adecuándose a las necesidades de la población. No podemos seguir evaluando el sistema solamente en función de los beneficios financieros que él produzca. Nosotros tenemos que juntos, todos los actores, comprometernos a evaluar el sistema por los resultados que tienen los afiliados. Cómo impacta el presupuesto de la familia. ¿Bajó o no bajó? Mire lo que ha ocurrido. Acabo de recordar un ejemplo que ilustra mucho esto. Cuando empezó el régimen subsidiado, que empezó en el 2003, comienzo del 2003, fin del 2002, pero realmente fue el 2003 cuando el gasto de bolsillo de la familia, lo que hay que pagar cuando se necesita un servicio, representaba para ese momento alrededor de un poco más del 50% del total del gasto de salud del país. Empezó el régimen subsidiado. El régimen contributivo empezó en el 2007. Entre el comienzo del régimen subsidiado en el 2003 y el 2006, el gasto de bolsillo cayó a 40 y algo por ciento, 42, 43%. En el 2007 empezó el régimen contributivo. Desde entonces hasta hoy sigue alrededor de 42, 43% el gasto familiar de bolsillo. ¿Por qué no baja el gasto familiar de bolsillo? Ese es un desafío que tenemos, pero no solo lo tiene la superintendencia, es un desafío que tienen los prestadores de servicio, un desafío de las ARS, de la sociedad como un todo. ¿Qué tenemos que revisar? ¿Qué tenemos que repensar para que en nuestro país ocurra lo que ha ocurrido en otros países? Que el gasto de bolsillo es el 14% del gasto total del país, o el 15 o el 12%. No, tú 20. Ese es un desafío central que tenemos. Hay que bajar lo que la familia tiene que pagar de su presupuesto en el momento que necesita un servicio. Porque esa es una barrera y establece diferencias. Mientras yo tengo más capacidad de pago, puedo tener más mejor acceso, servicio. o por lo menos mejor acceso. Y si tengo menor capacidad de pago, tengo menos. Entonces, esos son ejemplos de cosas que tenemos que modificar dentro del sistema. Y nosotros pensamos que debemos modificarlas en base a acuerdos entre todos. Y creo que, como pienso que la gran mayoría de los prestadores de servicios de salud, como la gran mayoría de los miembros del Consejo Nacional, de las ARS, etcétera, son personas comprometidas con la salud del país, comprometidas con el desarrollo económico y social del país. Pensamos que es posible, que hay un espacio donde podemos todos juntos trabajar, no porque tenemos más saliva para trabajar más hojaldre, sino por el bienestar de la población, de las familias afiliadas, y eso nos va a hacer ganar a todos. Eso hace ganar a las empresas administradoras de riesgo, eso hace ganar a los prestadores, eso hace ganar al gobierno, porque gana la ciudadanía, gana los afiliados. Y eso pensamos que es posible. No nos vamos a cansar de decir que esa es una prioridad, ese es nuestro estilo de trabajo, lograr que se generen espacios de consenso donde podamos trabajar juntos todos. En nuestro último minuto, doctor, le agradecemos de verdad. Hemos tenido el privilegio de recibir de primera mano de usted las informaciones recientes del Sistema Dominicano de Seguridad Social, las informaciones precisas de qué está pasando y qué va a pasar. Si usted resumiría el futuro del Sistema Dominicano de Seguridad Social en una frase hacia los próximos años, ¿cuál sería el mensaje para todos los actores del sistema que involucran el Sistema Dominicano de Seguridad Social? ¿Cómo usted, a futuro, cómo ve el sistema? ¿Cómo lo resumiría en este último minuto? Optimismo. Este país va a seguir mejorando y cada día va a ser mejor. Este país va a asombrar al mundo si continuamos como hemos trabajado
desarrollando la capacidad productiva, desarrollando la economía y cada vez más mejorando la protección social de los ciudadanos. Yo creo que hay que ser optimista con el país y pienso que en general el país ha logrado los consensos básicos para el rumbo que debemos tener para seguir hacia el desarrollo. Excelente, doctor. Amigos televidentes, hemos tenido una interesante entrevista con el doctor Pedro Luis Castellano, superintendente de Salud y Riesgos Laborales. Terminamos, lamentablemente, pero nos veremos la próxima semana. Gracias y muy buenas noches.